Bueno, pues vamos a empezar esta reunión del Comité de Empresa del PDI Laboral con el precandidato a rector Ernesto Pimentel. Para la gente que nos esté viendo, si no te importa, Ernesto, primero vamos a presentarnos un momento nosotros y, bueno, y tú también. Yo soy María del Mar Roldán, la nueva presidenta del Comité del PDI Laboral de la Universidad, y conmigo vienen a esta reunión Juan Leiva, que es el secretario, y Carmen Rodríguez, que es otro miembro del comité de empresa que representa al sindicato CESIF. Lo primero, queríamos agradecer a Ernesto su disponibilidad a reunirse con el comité y sobre todo a su disponibilidad porque esta reunión se retransmita vía streaming para toda la plantilla que desee verlo. Y entonces, bueno, pues si te parece, empezamos contigo para que nos cuentes un poco en qué ideas pretendéis trabajar y en qué se basa vuestra candidatura. Muy bueno. Ante todo, buenos días y muchas gracias por también darme esta oportunidad. La verdad es que mi disponibilidad para este tipo de difusión en directo va acorde justamente con algunas de las ideas que queremos desarrollar en nuestro programa en términos de transparencia. Comienzo presentándome porque en el ámbito más cercano se me conoce, pero posiblemente en otros ámbitos no tanto. Como has dicho, soy Ernesto Pimentel, soy catedrático del área de lenguajes y sistemas informáticos. Actualmente soy director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y lo que me anima a pensar en la posibilidad de presentarme a la candidatura al rectorado es precisamente pues mi actividad durante estos últimos 4 años como director y participante, creo que activo, en el Consejo de Gobierno, y el convencimiento de que esta universidad necesita una impronta nueva, un aire fresco en su gobierno. Y eso es básicamente lo que me motiva. Obviamente provengo del ámbito de las ingenierías y tecnologías, pero mi candidatura pretende dar respuesta y cabida a todas las sensibilidades de esta universidad, que son muchas y variadas. Yo, antes de tomar la decisión definitiva, pues en julio empecé a hablar con compañeros de otros ámbitos, de las ciencias sociales y jurídicas, de la salud, de artes y humanidades y de ciencias experimentales, y efectivamente he constatado que la variabilidad, la diversidad y la heterogeneidad es enorme. Pero yo creo que una acción de gobierno coordinada puede dar satisfacción a todas esas sensibilidades. Por comentar, ahora imagino que entraremos en un debate para intentar responder a aspectos específicos que a este comité les preocupa más, pero quería al menos comentar un par de cuestiones que yo creo que son un problema o se perciben como un problema en esta universidad a grandes rasgos. Uno, efectivamente, es el tema de la transparencia en todos los sentidos. No estoy hablando solamente de transparencia a nivel de gestión económica, sino también académica. Hay muchos aspectos que bien porque la documentación que se traslada es muy confusa o muy técnica y no todo el mundo es capaz de saber qué hay detrás, por ejemplo, de los números de un presupuesto. Pero también otros aspectos como, y reconozco que en este último año pues se han avanzado en esos términos, pues cómo se distribuyen los recursos humanos, por ejemplo, entre los distintos departamentos y los distintos servicios de la universidad. Aquí entiendo que estamos hablando de PDI laboral y lo que interesa es el primer aspecto que he mencionado. Yo creo que eso hay que resolverlo y hay que resolverlo no con una planificación año a año, que es la que hemos ido haciendo pues, prácticamente en estos últimos cursos, donde se estudian las necesidades en mayo, o quizás un poquito antes, en abril, para resolverlos en junio, julio, y después pues desplegar esos recursos humanos en septiembre, octubre e incluso más tarde. Yo creo que hay que hacer una planificación y una publicidad de la situación de todos los departamentos, todas las áreas de conocimiento, pero con un periodo a medio plazo de 3-4 años, una planificación que tenga en cuenta
pues cuáles son las perspectivas de cada área de conocimiento en cuanto a temas de jubilaciones, temas, por ejemplo, de consecución de sexenios o potenciales consecución de sexenios, el hecho de posibles cargos académicos que se van incorporando y eso se puede hacer con una previsión suficiente como para que las plantillas se ajusten a esa planificación. Hay un aspecto en el que me preocupa y es, al menos la percepción, posiblemente subjetiva, pero ya eso es un problema, de esta dicotomía entre docencia e investigación que yo creo que el actual POD, el actual Plan de Ordenación Docente, contribuye a que exista. Y es el hecho de que se utiliza la docencia bien como un castigo por no haber cumplido ciertos objetivos en otros ámbitos y al revés, también como una recompensa, en este caso de reducción de las obligaciones docentes, o lo que mal llamado decimos, o ya estamos acostumbrados a llamar carga docente, que al final implica en el profesorado pues una frustración enorme en algunos casos y en cualquier caso una minusvaloración de la docencia que hace que la calidad de esta pues al final se vea resentida y los estudiantes sean los que se vean afectados y de alguna forma sufran en sus carnes esta minusvaloración. Después hay otro tema, yo creo que eso se puede resolver y tenemos ideas y en algunas universidades ya se han dado pasos en ese sentido, pues cambiando la filosofía del POD por algo que hable de índice de actividad académica y donde cada uno pues, se pueda ver reflejado sin considerarse castigado o recompensado, ¿de acuerdo? Sino que la actividad docente pues se plasme y yo soy un convencido de que, y además es que no puede ser de otra forma, que el perfil del profesorado pues no puede ser homogéneo. Tiene que haber, seguramente va a haber cierta heterogeneidad y habrá gente que tenga una dedicación algo mayor en investigación y algo mayor en docencia por miles de causas que si queréis después podemos entrar en ellas. Después hay una cuestión también que me preocupa, es que ya a nivel de lo que es el personal en general, que también afecta, como he comentado, al PDI con esta idea de planificar las necesidades de recursos humanos de los departamentos a un plazo medio, pero en general en todos los servicios. Yo creo que actualmente tenemos una necesidad de redimensionar los servicios que responden a una RPT de hace muchísimos años. Yo creo que hay que revisar sustancialmente esa RPT e ir más allá a lo que sus siglas indican, relación de puestos de trabajo. Hay que complementarla con un organigrama que permita relacionar unos servicios con otros, que den cierta flexibilidad, siempre garantizando los derechos de los trabajadores, por supuesto, pero para que por cuestiones estratégicas o simplemente porque los tiempos van cambiando, pues se puedan puntualmente fortalecer unos servicios frente a otros. Y yo creo que eso es necesario. La RPT necesita de información adicional como este organigrama que estoy comentando. En fin, en términos del ámbito de los estudiantes, yo creo que también soy un convencido de que necesitamos involucrar, o al menos que el paso de los estudiantes no sea exclusivamente el de las aulas, sino que también se integren en otro tipo de actividades, que la formación sea íntegra de un ciudadano y no simplemente de alguien que viene a recibir ciertos contenidos, y eso exige pues la implicación de los estudiantes de forma autónoma en actividades que vayan más allá de lo que es la recepción de las clases, ¿no? Y en este sentido tengo la experiencia como director de la Escuela de Informática del Consejo de Estudiantes que tenemos en esta escuela desde hace muchos años y creo que puede ser un buen motivo para encauzar esa participación. En fin, por no acaparar demasiado más el tiempo, si queréis podemos entrar en detalles en los aspectos concretos. Dejadme simplemente que comente que precisamente soy conocedor, al menos de parte de los colectivos que se representan en este comité, o los sindicatos en este comité, porque bueno, fui director del departamento durante muchos años, soy responsable del grupo de investigación que tiene personal
y ha tenido personal en diversos sectores que representáis y entiendo la problemática. Yo creo que, por adelantarme posiblemente a cuestiones que me vais a plantear, creo que hay una problemática en muchos de los sectores que tenéis o que representáis, profesores asociados. Aquí la cuestión es que creo que, y ahora podemos entrar en detalles, que posiblemente haya que distinguir situaciones. Contratados doctores y ayudantes doctores también tienen una problemática distinta entre sí y habrá que acometerla. Yo considero, ahora me comentáis vosotros, que las reivindicaciones que pueda haber pues son legítimas y lo que hay que intentar es ver cómo se resuelven y desde luego esta candidatura está dispuesta a sentarse con vosotros para ver cómo se resuelven. Y bueno, y por supuesto el personal investigador que no consigue o no conseguimos, porque no es responsabilidad del propio personal, sino de la institución, aunque también reconozco que el entorno y las medidas últimas del Gobierno de la Comunidad Autónoma pues han hecho que han dificultado la situación, pero yo creo que se pueden dar respuesta con otro tipo de, o con soluciones alternativas a las que hasta ahora se han utilizado a este personal investigador que no consigue continuar con su carrera y se ve abocado a tener que abandonar y por otra parte es un personal que hemos formado, en el que hemos invertido y desde luego la primera perjudicada es la propia universidad. Y ahora estoy a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Ernesto. Bueno, yo tenía algunas preguntas aquí que ya me has ido efectivamente resolviendo, te has sabido adelantar a las cuestiones. Bueno, primero comentarte que efectivamente nuestro colectivo, si hay heterogeneidad en la UMA, el nuestro en concreto es un colectivo muy heterogéneo, porque tenemos desde el personal en formación, investigador en formación, lo que conocemos como los becarios predoctorales, que tienen o bien becas asociadas a proyectos o bien becas de las convocatorias de FPU del Ministerio, que están en una situación bueno, pues de formación, hasta el contratado doctor que tiene su contrato indefinido y que además se ha acreditado para titular de universidad y lleva 3 años esperando una promoción que nunca llega, con sexenio reconocido oficialmente que no está cobrando, o sea que entre uno y otro pasamos por los profesores sustitutos interinos, de los que ahora, si quieres, podemos entrar a hablar, asociados a tiempo parcial, ayudantes no doctores, ayudantes doctores, colaboradores, o sea, es un amplio espectro de personal que en los últimos años yo creo que en esta universidad pues no ha estado realmente unido por defender sus problemas en conjunto, debido, entre otras cosas, a esa heterogeneidad y a que en momentos de crisis pues se suele tender a mirarse cada uno a su ombligo y no unirse al respecto de los problemas. Nosotros queremos intentar que, bueno, en la medida de las posibilidades podamos tener mejoras en todos los colectivos que pertenecen a los que representamos y bueno, ahí en esa línea van nuestras reivindicaciones como comité de empresa, que creo que todos los sindicatos representan los mismos, coincidimos en ellas y sobre todo en empezar, quizás si hay que empezar por algún sitio, pues por más abajo, ¿no? El tema del plan de promoción de becarios es algo que entiendo que va en la línea de lo que tú has dicho, de intentar, de alguna forma, el personal en formación que tenemos, que se reincorpore, que incorpore a la universidad con una plaza a tiempo completo, que sería de ayudante doctor. Ese plan de promoción de becarios, la Federación de Jóvenes Investigadores y Precarios Málaga, en su época, consiguió que la universidad lo aprobase y en el momento en el que llegó la crisis, la universidad unilateralmente cortó ese plan de promoción sin más explicación que problemas presupuestarios. Nosotros queremos saber qué piensan los futuros o los que podrían ser futuros rectores de esta universidad al respecto de que ese plan de promoción de becarios, que eran 15 plazas por necesidades estructurales, obviamente siempre, de los departamentos, pues se retome de forma que, siempre de forma competitiva, como estamos
como nosotros defendemos, pues se abra una posibilidad de que esos investigadores continúen su carrera dentro de la Universidad de Málaga. Y eso, sí, también, como hablo de Sí. necesidades estructurales, enlazo con, bueno, la idea esa que tienes de la transparencia a nivel de las necesidades de los departamentos es algo que nosotros consideramos fundamental, y el tema de la RPT también. El colectivo de becarios propone, por ejemplo, y el comité de empresa apoya esa reivindicación, que se tengan en cuenta también necesidades investigadoras y no solo necesidades docentes a la hora de establecer cuáles son las necesidades de plazas que tiene un departamento con respecto a otro. Entonces, también te quería preguntar primero por esas dos cuestiones, el plan de promoción de becarios y el incluir criterios de necesidades investigadoras y no solo docentes. Yo no puedo estar más de acuerdo en que es necesario ese plan de promoción de becarios. De hecho, bueno, iba a decir he sufrido en mis carnes, pero parece un poco absurdo que yo diga que yo lo he sufrido en mis carnes, ¿no? He tenido becarios de investigación que han tenido que irse fuera porque no tenían expectativas ninguna, ni siquiera mínimas, porque es verdad que es lo que estamos diciendo, como tú decías, cualquier plan de promoción tiene que ser algo competitivo y hemos acumulado una bolsa que va a hacer muy difícil que todo el mundo de golpe pueda sentir sus aspiraciones cubiertas. Eso yo creo que todos somos conscientes. Pero como tú decías antes, hay que priorizar. Yo entiendo que efectivamente una priorización debería comenzar con la gente posiblemente más desfavorecida o en peor situación. Yo creo que en este colectivo hay dos medidas, y yo siempre lo he defendido en otras comisiones en las que he participado, que esta universidad no ha sabido explotar una figura que existe en la ley de la ciencia, que es el de investigador contratado, y yo creo que eso daría posibilidades de complementar, porque a lo mejor no como único recurso, pero de complementar un sistema de promoción basado en ayudantes doctores, por ejemplo, para darle salida a estas personas que se han formado y que ya son doctores. Entonces yo creo que hay posibilidades y yo, de verdad, aunque se me ha comentado en algunos casos que eso tiene sus dificultades, estoy convencido porque la figura está explotada en otras universidades, que es posible explotar la figura de investigador, que sería un poco en la línea de tener una figura alternativa a las que se consideran por necesidades docentes, que hasta ahora pues son estas ayudantes, contratados, etcétera, las habituales. Esta podría, como su nombre indica, satisfacer exclusivamente, aunque también tienen la posibilidad de dar, y eso yo creo que es importantísimo, porque si no entonces las carreras se quedan también bloqueadas. La necesidad de dar también, la posibilidad de dar también algo de docencia, con lo cual ahí estaríamos también dándole salida a esos becarios que finalizan su formación con esta figura que, insisto, la Universidad de Málaga aún no ha explotado y que yo creo que tiene muchas posibilidades, y me adelanto a que también podría quizás resolver un problema o el problema del contrato de profesores sustitutos interinos que realmente se hacen en unas condiciones que no son dignas mínimamente. Entonces yo creo que ahí tendríamos con esta figura, quizás confío demasiado en ella, pero estoy convencido que un estudio serio sobre las posibilidades y el coste de esta figura, que se puede modular porque la universidad tendría en este caso autonomía para ello, resolver al menos parcialmente o solventar parcialmente el problema de estos colectivos. Muy bien. Con respecto al sustituto interino, ya que lo nombran, yo te voy a hacer la pregunta enlazada con los asociados. Nosotros pensamos que estas figuras se están utilizando para fines que no son los que para las que se estaban utilizando, para las que se deberían utilizar. Entonces se están sacando plazas de asociados, plazas de sustituto interino para cubrir necesidades estructurales de los departamentos. Y claro, eso conlleva que lo que tú dices, los investigadores que han leído sus tesis, que son doctores y que no quieren desvincularse con la universidad, son capaces de aceptar una plaza de sustituto interino durante años y años con tal de poder seguir investigando y tal, cuando esa plaza no está pensada para investigar y por lo tanto no tienen derecho ni a ayuda social, ni tienen derecho al plan propio de investigación.
y los asociados también han sido sacados de ese plan propio de investigación y de las ayudas sociales. ¿Por qué? Pues porque, claro, en realidad ellos supuestamente no investigan. Bueno, pero de facto están investigando. Entonces, claro, una de nuestras reivindicaciones es que esas plazas se cubran con ayudantes doctores. Totalmente de acuerdo. Y que el asociado sea una persona que viene a lo que tiene que venir, a dar sus clases y tal. Y luego, bueno, el tema de su equiparación salarial con el resto del PDI, pero eso ya sabemos que no depende de la UMA, pero también queríamos preguntarte un poco, los sueldos son muy bajos con respecto, proporcionalmente, creemos nosotros, a lo que es un tiempo completo. Entonces se podía hacer un poco de una equiparación, el número de horas de clase vale lo mismo, seas un contratado doctor, un titular o un sustituto interino. Sustituto interino es todavía más aberrante porque el sustituto interino en teoría viene a sustituir a una persona por una tiempo completo, baja y tal. Viene a sustituir un tiempo completo, pero se le contrata a tiempo parcial. Se le pagan 300 euros, tengo aquí una nómina en el mejor de los casos. Pero porque se contabiliza, como vienen solamente a sustituir por docencia, se le contabiliza la docencia exclusivamente y no la investigación, pero se le contabiliza el número de horas de clase. No preparan clases. Y la docencia es algo más. Justamente este índice de actividad académico lo que resolvería es esa sensación de que la docencia la medimos exclusivamente por número de horas que estamos delante del estudiante y la investigación por número de sexenios. La actividad investigadora no son solo sexenios, la actividad docente no son solo número de horas delante del estudiante. Y eso es difícil hacerlo, pero yo me comprometo porque ya hay universidades que lo han hecho, si es que no seríamos ni siquiera pioneras, si es que es simplemente copiar y adaptar a la Universidad de Málaga soluciones más o menos imaginativas que ha habido en otras universidades. Estoy totalmente de acuerdo que efectivamente esos sueldos, que además son sueldos para una figura que no pueden estar realizando otra actividad profesional, con lo cual es que todavía empeora la situación. Estamos contratando a gente que no puede hacer otra cosa y le estamos dando 300 euros al mes. Es que es absurdo. Y por 4 años en algunos casos, aunque lo vayan prorrogando. Y además el problema fundamental es que, bueno, si es una cuestión de un par de meses, pues bueno, efectivamente, pues a lo mejor puedes encontrar a alguien que para ese par de meses, pero estamos cubriendo con plazas de asociado a tiempo parcial y plazas de sustituto interino necesidades estructurales. Yo siempre he estado en contra de usar este tipo de figuras. De hecho, desde cuando fui director de departamento, me ocupé y me preocupé de precisamente que el departamento se quedase con los asociados que de verdad eran personal de reconocido prestigio, y las plazas que iban surgiendo pues siempre se solicitaban de ayudantes o ayudantes doctores, dependía, porque ahora ayudantes ya ni siquiera salen, ¿no? Pero en ese sentido soy muy sensible a esta situación. Yo entiendo que ahora el problema que tenemos de aquí a futuro, efectivamente, plaza estructural o necesidad estructural que surja, hay que cubrirla con personal a tiempo completo, pero también nos enfrentamos a un problema acumulado, vamos a decir que por las situaciones externas, pero también porque hemos decidido colectivamente que esa era una forma de resolver los problemas. Hay una situación que tenemos. Y la situación, por ejemplo, en el caso de los profesores interinos, efectivamente es al menos contabilizar la docencia, no solo con las horas presenciales, para ver si podemos llegar a un sueldo digno. Y desde luego usarlo solamente en los casos en los que está establecido, para sustituir a personas concretas durante un tiempo determinado. Y después el problema de la asociación a tiempo parcial, yo ahí distinguiría dos situaciones. Vamos, entiendo por lo que conozco yo de la problemática, me corregís que seguramente más cercanas de los problemas y de las personas que están en ese colectivo. Tenemos una situación de personas que efectivamente están contratadas con el perfil correcto que establece la LOU, son profesionales de prestigio que son expertos en campos o temáticas muy concretas, y que entiendo que si se le ha contratado como profesor asociado es para desarrollar su actividad docente, porque además así lo establece la ley, en ese ámbito. Y eso hay que reconocerlo. Nuestro plan de ordenación docente, en el mecanismo, en el procedimiento de asignación de docencia, no tiene en cuenta para nada eso. Eso hay que resolverlo.
Pero junto con este colectivo o dentro de este colectivo de personas, tenemos también otro tipo de personas que efectivamente han aceptado porque no hay alternativa y que están ocupando plazas que son estructuralmente necesarias con esta figura cuando deberían estar ocupando una plaza de ayudante doctor. E insisto, aunque de aquí en adelante las cosas se hagan de otra forma, hay que también darle respuesta a ese colectivo y habrá que ver cómo conseguimos compaginar su situación con un revertirla para que efectivamente vayan ocupando paulatinamente plazas de tiempo completo, dependiendo de cada caso, obviamente atendiendo también en este caso si esas plazas son por necesidades docentes, al margen de que existan otras alternativas para ver cómo se pueden considerar plazas por necesidad de investigación, pero habrá que establecer algún tipo de criterio por departamentos que vaya poco a poco revirtiendo esa situación. O sea, yo creo que hay dos problemas. Uno, al menos, o tres problemas. Uno específico de sustitutos internos, como he comentado, y dentro del personal yo veo dos. El personal que está ocupando unas plazas estructurales que necesitan ser cubiertas con tiempo completo y que, bueno, hay gente que está ocupando, incluso pues teniendo seguros de autónomos, porque es la única forma de poder ocupar esas plazas y hay que darles una solución progresiva, pues posiblemente no podamos hacerlo todo en un año. Y después el personal asociado que se ha contratado porque específicamente son personas que saben y entienden de un tema, que los ponemos a dar pues asignaturas que son las últimas que están quedando. Y eso repercute, repercute en la frustración de estos profesores que entienden que su experiencia no se está aprovechando y también imagino que en el desánimo de los estudiantes cuando venga un profesor que es, pues a lo mejor un gestor de proyectos excelente que está dando programación de primero. Digo, del ámbito que yo entiendo, ¿no? Pero imagino que en el tema de ciencias sociales y jurídicas, pues esto se dará en el tema de salud también, etcétera. Pues sí. Bueno, tu análisis coincide con el nuestro, como te decía. Supongo que vosotros conocéis mejor el colectivo, pero es cierto, yo creo que ese es el análisis que tenemos del asociado, de la plaza de proceso asociado. Y hay, si queréis, pues, a mí se me ocurren ideas que por supuesto habrá que discutir con los representantes de estos colectivos, pero hay condiciones, hay situaciones que pueden dar respuesta a estos problemas en el sentido de, bueno, uno efectivamente, pues igual que se estudia un plan de promoción para dar salida a los becarios de investigación que se quedan sin beca, pues también habrá que hacer un estudio además combinado con esta planificación a medio y largo plazo, porque claro, es posible que tengamos un problema a lo mejor de decir, bueno, es que, claro, las necesidades de este departamento ahora no pueden dar cabida a lo que hemos generado. Pero claro, si tenemos una planificación a 3, 4 años, pues a lo mejor se jubila dentro de un par de años un profesor que podría dar cabida. Y yo no creo que sea problema el ir adelantando a lo mejor soluciones con esa planificación a medio y largo plazo, que es lo que creo que nos falta. El no ir resolviendo los problemas o resolviendo las necesidades de los departamentos año a año. Aquí lo que pasa es que necesitamos una colaboración, obviamente, de todo el departamento y que todos seamos conscientes de que la información que debemos ofrecer sea la adecuada, la correcta y muy afinada para no equivocarnos. Y después, en el caso de los asociados, que sí que están ocupando un perfil propio de asociado, pues el departamento tendrá que decir, efectivamente, yo es que este asociado lo he contratado por esto y por esto. Y es que hay aquí esta y esta asignatura en cualquiera de ellas que podría hacer un papel excelente, ¿vale? Pues asumamos entonces ese papel de profesional de prestigio y en la programación docente o en la asignación docente téngase en cuenta. Y habrá que modificar el POD para que eso se tenga en cuenta. Porque si no, a lo mejor lo que estamos haciendo es, de nuevo, usando una figura para necesidades estructurales. Entonces vamos a cubrirlas con tiempo completo. Sí, nuestra propuesta sería básicamente que si el asociado que está cubriendo necesidades estructurales, que, como tú dices, muchas veces están pagando sus seguros de autónomo, otras veces no, pero vamos, pero están haciendo sus deberes y además sin ayuda económica para ello, y son doctores y se acreditan, pues se genere esa plaza, luego concursará. Nosotros siempre apostamos por el concurso público, como te he dicho antes en el plan de promoción de becarios, pero bueno, que tengan derecho también a generar una plaza, a concursar
y a que esas necesidades estructurales se cubran con un personal a tiempo completo. Totalmente de acuerdo, pero con una matización. Yo creo que hay que resolver los problemas que hemos generado hasta ahora. Lo que no creo que debamos hacer es, por ejemplo, intentar resolver el problema de los becarios de investigación que terminan o finalizan su beca, mientras consiguen acreditarse o no, mientras tanto, saquémosle una plaza de asociado a tiempo parcial, que se haga un seguro de autónomo. Eso desde luego, yo creo que no podemos entrar en eso para después a tenerle yo creo que es mejor, dentro de las posibilidades que tengamos, de darle salida con ese plan de promoción, explotando esta figura de investigador, de contratado investigador, antes que volver a usar estos medios que no están pensados para esto. Sí, bueno, la universidad ha sacado ahora un plan, dentro del plan propio, unos contratos postdoc que son con perfiles... Pero eso, yo entiendo que eso da una situación muy temporal y lo que hay que hacer es mantenerla, darle cierta posibilidad. Sí, claro, pero bueno, es un inicio de cosas que la universidad puede ir haciendo dentro de sus posibilidades por ir, ¿vale?, retomando un poco cómo vamos, obviamente, sin una previsión. Lo que tú estabas comentando, nosotros somos conscientes que sin una previsión y a corto, no, a medio o largo plazo de las necesidades que se van a tener, ir poniendo parches siempre lo que hace es empeorar la situación. Bueno, yo estoy aquí hablando mucho, no sé si me está bien. Porque a mí me gustaría comentar una cosita, si es posible. Lo que está comentando de las figuras, está claro que eso es fundamental para la estabilidad laboral del PDI, ¿no? Y es muy importante que yo he firmado un contrato, pues que se me cumpla ese contrato. Pero cuando ese profesor llega al departamento que le corresponda, se encuentra que en el momento que se asigna la docencia, da igual la figura que sea. El problema real es, como estáis comentando, problemas estructurales de que hay que dar la docencia al final. Y si nos mandan a alguien que es una figura asociado, como lo que sea, da igual, tienes que cubrir lo último que queda porque es el último que ha llegado. Yo desde que trabajo en la universidad lo he visto así en mi departamento y por lo que tengo entendido ocurre en todos los departamentos. El último que llega da lo que sea, da igual que sea experto, da igual. Es decir, que no se soluciona nada. ¿Cómo se podría solucionar? Porque realmente, aunque en la universidad se dé más juego a ciertas figuras, si luego tú llegas al departamento y a la hora de asignar docencia da igual qué figura eres ni por qué se te ha contratado, pues ahí hay una desconexión, digamos, que... A eso me refería, pero justamente una idea que he esbozado antes, que hay que desarrollarla y hay que discutirla y negociarla. Pero efectivamente, si se quiere mantener un asociado, que el departamento diga efectivamente por qué ese perfil le interesa y que diga, pues mira, porque estas asignaturas van con su perfil. Pues después en la asignación docente tiene que dar alguna de esas asignaturas. No puede dejársele la última que quede. Entonces, en el mecanismo o en el procedimiento de asignación docente, pues cuando las obligaciones docentes que tenga ese profesor se queden justas con las que han quedado, nadie puede coger esas asignaturas hasta que llegue el profesor o se la asignan directamente. Hombre, eso es una idea. Sí, una idea, claro. Pero claro, hay que desarrollarla, pero hay soluciones. Sí. Es verdad que ahora mismo no se hace prácticamente nada. Hay departamentos, en el mío, por ejemplo, pues se deja una bolsa de horas para la tarde. No estamos hablando de temática, pero al menos hay algunas soluciones imaginativas que permiten al menos que el conflicto horario se desaparezca. De forma que cuando el cómputo total de horas que tienen que impartir los profesores asociados no se puede cubrir con horario de tarde, esas horas de tarde se bloquean, entre comillas, y no pueden ser asignadas a ningún otro profesor hasta que la vayan cogiendo los profesores asociados. Eso es un problema simplemente de conflicto horario. Pero ese tipo de soluciones podría también, con una segunda derivada, resolver problemas temáticos que yo creo que son los importantes, que un asociado que has contratado porque es procurador y tienes una asignatura que trata de eso, pues tendrá que darle del plan de estudios, que habrá muchas asignaturas en las que juega un papel esencial, pues de esas tendrá que dar alguna.
Entonces eso necesita un compromiso del departamento, efectivamente, para decir, yo quiero a este profesor porque me viene muy bien por su perfil para estas asignaturas, y después el compromiso del departamento es que la asignación docente entre dentro de esas. Y yo creo que eso se podría resolver. A mí el otro día me comentaba una profesora que si mi departamento los asociados eligen los primeros. Esto solo pasa en todos lados. Y dije, ay, va a ser que no. Claro. O sea, que Hombre, parece ser que hay departamentos en los claro, que hay departamentos sabemos que... de uno ahora mismo. Hombre, yo no sé si que elijan los primeros resuelve el problema o no, porque... Se le asigna primero, no que elijan, se le asigna primero docencia, entre comillas, se llega a un acuerdo con ellos. Pero ¿atendiendo a qué? ¿Al horario, si es mejor o peor, o a la temática? Porque a mí lo que me preocupa es la temática. La temática, pero si elige primero, entonces pasaría lo que pasa ahora, que a lo mejor alguien elige primero una asignatura porque le atrae más esa asignatura, pero no está... pero hay alguien que la puede dar mejor. Tiene que ser basado en la temática. Tiene que ser basado en la temática. Por eso digo que, efectivamente, pues dentro, si un departamento considera que su profesor asociado o sus profesores asociados están preparados especialmente para este tipo de asignaturas, pues a lo mejor hay que darles en ese ámbito de elección algún tipo de prioridad, que puede ser que elija el primero o puede ser esto otro. Cuando ya no vayan quedando más asignaturas, se les dejan esas para que sean, que son las que él es especialista y para los cuales, entre comillas, se ha contratado una figura de ese tipo. Sí, Vamos, soluciones entiendo que hay. Hola, buenos días, Néstor. Si me permitís, voy a hacerte algún tipo de consideración, ¿vale? Es para conocer tu valoración sobre una demanda que tenemos, el profesorado, el PDI laboral en general, es que, bueno, estamos actualmente, hay otras universidades públicas andaluzas que no, pero sí tenemos la opción de reconocimiento de sexenios. Y bueno, a nosotros nos gustaría conocer tu valoración sobre, obviamente, que estos sexenios no solamente tengan un reconocimiento, digamos, institucional, sino también una retribución económica y una demanda de todo el PDI, es decir, de todas aquellas personas que tengan acceso a sexenio y quinquenio, ¿no? Es decir, el PDI laboral, de hecho, ha habido iniciativas de colectivos y de diferentes sindicatos que han ido en esa línea, en la línea de reconocimiento de que hay un reconocimiento y es necesario también que haya una retribución económica. Esa es una línea de investigación, una cuestión que me gustaría preguntarte. Y otra, en línea de lo que estamos hablando, de conciliar mejor y de tener una visión a largo plazo, medio y largo plazo de la Universidad de Málaga, sí me gustaría plantearte la necesidad también de la conciliación, ¿no? De la conciliación laboral, familiar, muy compleja. En el PAS existe, pero en el PDI no existe. Por ejemplo, cuando tenemos hijos menores de 8 años, tampoco tenemos ningún tipo de elemento que se introduzca, bueno, a nivel de orientación, sí, en el POD recogen unas ideas, ¿no?, respecto al tema de la conciliación, pero de forma real, clara y operativa no hay tampoco opciones, ¿no? Y muchas veces muchos de nosotros y de nosotras tenemos dificultades para conciliar nuestra vida laboral y familiar. Y al hilo de esto, me gustaría hacer una reflexión contigo, a ver qué te parece también, la cuestión de la escuela infantil. La escuela infantil ha sufrido recortes muy graves en los últimos años. Yo creo que muchas veces la universidad actualmente, en los últimos años, ha aprovechado esta cuestión de los recortes para hacer recortes estructurales, es decir, no solamente coyunturales, sino que no han recuperado, digamos, por ejemplo, estoy pensando en el horario de tarde que tenía la escuela infantil de la UMA, ¿no? Y aquí en la universidad se da clase de la primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde-noche, ¿no? Por tanto, estamos perdiendo calidad de vida. Es decir, la preocupación, gran parte de la preocupación que tiene el PDI es vivir, bueno, sobrevivir, ¿no?, como queramos decirlo. Quiero decir, ¿qué tipo de medidas plantea a nivel de mejorar la calidad, el bienestar de unos trabajadores y trabajadoras que muchas veces tenemos cierta apatía, cierta frustración, cierto cabreo, por qué no decirlo, de que nuestra universidad, bueno, pues estamos en 20.000 batallas, pero que no nos reconoce, no nos apoya para realizar el trabajo? Y muchas veces una universidad pública como esta, que tiene un compromiso social, no entendemos que estén en esta línea política y de gobernanza en estos últimos años. No sabemos por qué, ¿no? Me gustaría conocer tu valoración al respecto. Hombre, yo tengo 4 hijos y entiendo la preocupación y desde luego es algo que yo he ido y reconozco, lo he llevado bien por la ayuda de mi mujer. Es verdad que la universidad no ayuda o no ha ayudado, al menos en el sector nuestro, a esa conciliación.
Sobre todo porque efectivamente, por otro tipo de cuestiones, los horarios efectivamente no son fijos. Yo he llegado a dar clases hasta las 9:30 y empezar el día siguiente a las 9 menos cuarto. Y situaciones como esas se dan muchos. Yo he disfrutado y cuando la guardería tenía horario de tarde, y entiendo que eso es una ayuda excepcional. Y habrá que ver por qué habrá que estudiar por qué se ha reducido drásticamente desde hace unos años ese servicio. Yo estoy convencido de que si hay demanda suficiente, eso habría que restablecerlo. Y habría que estudiar efectivamente la demanda que hay. En cuanto a la conciliación de la vida familiar, soy un convencido de ello. En mi responsabilidad como director de la escuela, he intentado, en la medida de lo posible, desde que era subdirector incluso, que era el encargado de los horarios, el hacer los encajes posibles para minimizar el número de grupos de tarde, por ejemplo, en las asignaturas de mi centro. Es cierto que posiblemente eso no sea posible de forma generalizada, pero habría que tender a una racionalización de los horarios. Es verdad que podemos estar con horario de tarde, pero habría que intentar no salir a las 9:30. Habría que ver cómo podemos conseguir que la racionalización horaria permita que los horarios sean lo más ajustados posibles para que no salgamos a horas introspectivas, que es uno de los problemas que tenemos, que aquí tenemos clases hasta las 9:30 en gran parte de los centros, por no decir en todos. Entonces eso hay que resolverlo. Por otro lado, aunque sea simplemente como muestra de mi compromiso con la conciliación laboral, desde que soy director de la escuela y tengo responsabilidad también en la subdirección, nosotros que tenemos un patrón movible, el patrón movible lo ponemos siempre para que pille un día de la Semana Blanca, con objeto al menos de que ese día haya uno de los progenitores que pueda estar al tanto de los niños, que sabemos que no tienen clase en niveles de enseñanza no universitarios. Con lo cual, el compromiso es total. Entiendo que hay que hacer el estudio de las necesidades, que supongo que las hay. La verdad es que ahora mismo desconozco cuál es el volumen de peticiones, por ejemplo, del horario de tarde de guardería, pero me imagino que es mucho, y si existe la necesidad habrá que hacer un esfuerzo para garantizarlo. Y después otras medidas, por ejemplo, de racionalización de horarios. Yo creo que efectivamente tenemos que intentar al menos minimizar. Es posible que a lo mejor organizativamente es mucho más fácil poner grupos de mañana y grupos de tarde al mismo nivel, la misma cantidad, pero porque además es que los estudiantes no suelen querer el horario de tarde, con lo cual si se puede minimizar el horario de tarde, si se puede, pues a lo mejor hay que hacer un esfuerzo de organización, de reorganización de horarios para poner más grupos por la tarde. O sea que yo creo que con medidas complementarias como estas, al menos se minimiza el problema. Lo que pasa es que hay que tener voluntad y tenerlo en la agenda de gobierno. Y entrando en el tema inicial, que lo he dejado para el final, de sexenios... Y quinquenios. Y quinquenios. Aquí, a mí tampoco me gusta vender humo, yo lo digo con toda claridad. Soy un convencido de que a un puesto de trabajo que realiza el mismo o desempeña la misma función que otro que tiene al lado, las posibilidades de este tipo de complementos deben ser las mismas. Entonces, si tenemos un titular de universidad que efectivamente cobra sus quinquenios y sus sexenios, pues si tenemos al lado un contratado doctor que incluso puede estar acreditado a titular de universidad, y el problema es que no le sacamos o no se le saca una plaza o no se permite que concurse a una plaza, porque no es que se le saque a la persona en particular, no se permite que concurse a una plaza por cuestiones que desde luego no dependen del mérito de la persona. Entonces hay que intentar, al menos mientras tenemos esa posibilidad, pues si está en las mismas circunstancias, darle solución. Aquí he de reconocer que hay que priorizar, como dije al principio, unas soluciones frente a otras, y habrá que ver cómo se puede dar solución paulatina a todos los sectores, a todos los grupos. En fin, no sé, se podría hacer un cálculo por encima del coste, quiero decir. Claro. Me imagino que en este colectivo de contratados doctores, por mi trabajo en... Perdona que te interrumpa un segundo, Ernesto. La reivindicación nuestra no es solo pagárselo a los contratados doctores, es a todo el PDI laboral a tiempo completo. Que esté en condición de pedir ese, bueno... Vale, o sea pues habrá que priorizar entonces. Claro, estoy diciendo... yo entiendo la reivindicación, la entiendo perfectamente. Porque al final el ayudante doctor la misma docencia. Si se pudiese atender, si económicamente se puede atender,
Por de supuesto. hecho, el martes en la reunión que tuvimos con la vicerrectora de profesorado, Comisiones Obreras presentó en ruegos y preguntas una propuesta de que la universidad asuma, porque bueno, eso lo estamos peleando también en la CIBE a nivel andaluz para que se asuma. Hombre, es que sería lo ideal sería que se asumiese desde la Junta de Andalucía para que eso pero mientras se le solicita a la Universidad de Málaga que de sus fondos se comprometa ese pago para todo el PDI laboral a tiempo completo, ¿vale? Que sería... Hombre, entonces el coste sería mucho mayor. Por eso digo que hay que priorizar y hay que ver. Yo entiendo con esta filosofía de que a igualdad de situación, entonces si hablamos de igualdad, los que cobramos también tenemos ayudantes doctores son gente titular de la universidad. Entonces, al menos yo creo que hay que dar esa posibilidad. A lo mejor no es lo económicamente más justo, porque los que tienen más problemas económicos son figuras de menos perfil. Pero si tenemos un complemento que están cobrando personas que son titulares de la universidad, al menos habría, por mérito, que resolver el problema a los contratados doctores que son acreditados. Contabilizar eso junto con el resto del personal y ver hasta dónde podemos llegar, pero siempre en negociación con el colectivo, porque a lo mejor decir, no, pues antes que cobrar un contratado doctor que es acreditado, que tiene una masa salarial un poquito mayor, pues mejor que los cobren los ayudantes que tienen menos masa salarial. Es cuestión de ver efectivamente qué es lo que el colectivo, pero yo entiendo, hombre, si hubiese capacidad por parte de la universidad, que es donde tendríamos que hacer el estudio, de que todos los colectivos se beneficiase de una medida como esta, yo estaría dispuesto a llevarla a cabo, pero eso tengo que estudiarlo y tengo que priorizar. Permitidme que no pueda llegar a un compromiso tajante en este sentido porque no conozco la liquidez presupuestaria concreta de la universidad. Por supuesto, entendemos que previamente habría que hacer un estudio de los costes que eso supondría, pero que el objetivo es que el estudio se haga para pagárselo a todo el PDI laboral y no que empecemos ya directamente por restringir el pago a los que mejor situados están en el colectivo. Hombre, esto que te digo respondería al razonamiento de que a igualdad de situación, pues igualdad de condiciones, pero es verdad que hay otros términos a tener en cuenta y eso es una de las cuestiones que habría que entablar negociación para ver dónde se hacen las prioridades. La situación ha llegado ya a un límite que tenemos titulares, o sea, ayudantes doctores acreditado titular de universidad. Es que hay un tapón. Pero ¿y estos no tienen el paso automático a contratado doctor? Sí, bueno, pero mientras bueno, incluso tenemos gente acreditada titular de universidad. Eso es inmediato. Sí, teóricamente. Esa es otra de las cuestiones que no entiendo muy bien por qué es necesario ser acreditado titular para que te den una plaza de contratado. Bien, nosotros tampoco lo entendemos. Pero pues porque no se pueden sacar plazas nuevas y entonces esa es te digo la respuesta que nos dan a nosotros, ¿vale? Eso es otro punto que se va a tratar en la reunión de la CIBE de la semana que viene, el tema de la promoción de los ayudantes doctores. Y eso es otra cosa que defendemos nosotros también, que el ayudante doctor, si no podemos sacar plazas nuevas, pues que promociona a contratado doctor con la acreditación de contratado doctor. Eso es lo que nunca yo he entendido. Es una cuestión que no depende de la universidad, eso es cierto, pero la universidad creo que debería posicionarse en ese sentido. Bueno, en el convenio viene que es automático, es decir, que el paso es automático. Sí, pero tienes que estar acreditado a título de la universidad. Eso es lo que yo no he entendido nunca. ¿Por qué te exigen una acreditación de un nivel para darte la posibilidad de que te promociones a una de otro nivel? Pues sí. En fin, me imagino que será una cuestión... Porque eso está en el convenio. La promoción automática no es verdad, porque hay que convocar una plaza nueva en realidad. Y entonces, pues, por la ley de... Bueno, pero igual tendría que ser... O sea, eso tendría que ser igual. Sí. Aunque estés acreditado a título de la universidad, no me defiendas lo contrario. No, te estoy diciendo, no te estoy defendiendo. Es el argumento que nos dan. Yo obviamente no lo defiendo para nada. Yo lo que quiero es que, tal y como está la situación... No, es que es un argumento un tanto raro, ¿no? El que tengas que ser acreditado para una cosa, para darte la posibilidad de promoción directa a otra. Pues si te van a dar si hay discusión en que no te pueden dar la promoción directa, ni en un caso ni en el otro. Pero hecho, no entiendo yo esa al ayudante doctor con acreditación a contratado doctor, lo que se ha sacado ha sido la figura esta del interino, que queda fuera de convenio. Eso es otra situación. ¿A cuánta gente afecta eso? Pues espero que a poca, porque... No, hay bastante, ¿no?
La UMA no afecta tanto como a otras universidades, pero sí afectaba a personas, claro. Hay personas que están Claro, eso es una afectadas y situación que, un tanto... en todo caso, es cierto que en los últimos años también es verdad que en Málaga sí se ha mejorado un pelín porque en esos casos ya, claro, el tema estaba en que había cumplido el contrato de ayudante doctor y que cuando llegó la acreditación a titular estaba en una situación muy, digamos, de mucha inestabilidad. Es decir, entonces, claro, Claro. se inventó una especie de figura nueva que era contratado doctor interino, que en el POD reflejaba una gran discriminación, en el sentido de que tenía que dar más docencia, o sea, que lo que has planteado, es decir, que la docencia siempre ha sido utilizado como un castigo, ¿no? Es decir, que hay mucha, como hemos comentado, hay mucha variedad, mucha diversidad y muchas problemáticas que tenemos en el colectivo y que nos gustaría que, bueno, que pudieras... Se estudiarán todas ellas estudien. y, desde luego, por mi parte, que conozco la problemática porque la he vivido muy de cerca en muchos de los casos de los colectivos que representáis, soy sensible a ellas. Sí, ¿nos da tiempo una cosita o no? ¿Ya hay que cortar? No, una última cosa, sí, ¿no? Ah, sí, una cosa más. Ha hablado antes de la dicotomía docencia-investigación, hemos tratado el tema así un poquito por encima, pero ¿sería posible poner algún ejemplo de esas medidas que podrían ayudar a que la docencia no sea un castigo o un premio en el caso de...? Yo creo que muchas veces es más una cuestión de percepción. Aquí hemos utilizado, como dije antes, un criterio de medida de la docencia exclusivamente las horas de docencia, que son presenciales, y la actividad investigadora, básicamente, el número de sexenios que se tiene o si se tiene sexenio vivo o no. Y eso es una medida muy pobre para valorar la actividad docente y la actividad investigadora. Yo me comprometo a estudiar otros mecanismos para valorar la actividad investigadora. Eso sí, lo que sí estoy convencido es del hecho de que cualquier tipo de criterio de reconocimiento de actividad investigadora tiene que ser algo reconocido nacional o internacionalmente. No puede ser, no se pueden utilizar o no creo que se deban utilizar argumentos. Es que aquí en Málaga la investigación en este ámbito se hace desarrollando esto y esto. No me digas aquí en Málaga, dímelo, al menos a nivel... O sea, tiene que haber una consideración del colectivo, del área, de la disciplina a nivel nacional e internacional. Y en términos de docencia hay algo también que tenemos que valorar. Nosotros ahora mismo la docencia prácticamente, insisto, la valoramos por el número de horas de clase que tenemos. Es cierto que hay procedimientos de evaluación que básicamente se reducen a la encuesta de satisfacción del alumnado y poco más, que no se usa absolutamente para nada. Aquí sabemos quiénes son, o tenemos cierta constancia de quiénes son buenos investigadores, porque vemos los periódicos que salen con proyectos, son líderes de proyectos europeos, que yo creo que eso es excepcional y de hecho distingue unas universidades de otras, pero aquí no tenemos nada que reconozca la docencia de excelencia. No tenemos absolutamente ninguna distinción de aquellos profesores que sobresalen en su desempeño diario en la actividad docente. Y yo creo que la docencia también se puede utilizar para potenciar, para incentivar al profesorado, aunque sea reconociéndolo nominalmente. Y no descartaría incluso algún tipo de posibilidad de complemento que efectivamente valore esa actividad docente. Y eso es una cuestión que va a ir en el argumentario, en el programa electoral. A ese hilo te pregunto, ¿tú crees que con 320 horas de docencia alguien puede hacer algo bien en docencia o bien en investigación? Esa es otra de las reivindicaciones que tenemos para el PDI, al menos para el PDI laboral, que es lo que representamos nosotros, que se vuelva a las 240 horas y que a partir de ahí veamos como eso también liberaría un poco de espacio para que se incorporen nuevas personas a los departamentos, pero sobre todo es que a 320 horas de clase al final te penalizan por no investigar, pero es que te penalizan y no te permiten investigar. Vamos a ver, no te permiten arreglarlo. A mí cuando se aplicó por primera vez Eso es de la UMA, ¿eh? Cuando se aplicó por primera vez aquí en la UMA esta forma de proceder... hace ya 4 años, ¿no? 3 o 4 años, ¿no? Hace 3, creo, ¿no? O 4, sí. Yo fui muy crítico y, bueno, muchos compañeros lo fuimos con la forma en que se hizo, especialmente
cuando se le aplicó ese a personas que ni siquiera tenían la posibilidad de haber demostrado que podían o no tener sexenios, en este caso. Contratados que no se le había dado la posibilidad o ayudantes doctores. Y fui muy crítico, pero también quiero ser muy claro. Aquí también necesitamos, ¿se puede investigar con 320 horas? Yo creo que no. No se puede hacer una investigación de calidad con esa... pero tenemos que garantizar que el profesorado universitario, insisto, no tiene por qué tener el mismo perfil todo el mundo, debe decidir qué perfil quiere. Si quiere un perfil evidentemente investigador o equiparable, o prefiere, porque se siente más cómodo, por situaciones de tradición o de cultura en su ámbito más cercano, o incluso en algunos casos por posibilidades, de que quiera tener una actividad docente más acusada. Pero tiene que ser algo que él decida, y se tenía que haber dado una posibilidad a que la gente, en el cambio de forma, pues tuviese un tiempo para decidir, pues mira, no, ahora que la cosa está así, voy a ir a mi actividad investigadora y voy a potenciarla porque quiero efectivamente, pero lo que es la jornada laboral, tenemos que cumplirla. Y si solamente se da docencia, pues 320 horas tampoco están tan mal. Lo que pasa es que estoy convencido que con 300... Es más, con 240 también es muy difícil hacer o desarrollar una actividad investigadora, entre comillas, sobresaliente. Es muy difícil. Y con 320 yo creo que es... misión casi imposible. Es misión casi imposible. Y esto enlaza con lo que tú has Vamos, dicho. misión casi imposible. Es una misión que exige que lo quites de tu personal, familia, ¿no? de tu vida personal, o de horas de sueño, o de fines de semana. Es la única forma, efectivamente. Entonces eso hay que hay quien prefiere, pues mira, yo es que en la etapa de mi vida que me encuentro, pues no, tampoco tengo tanto interés en desarrollar una actividad investigadora intensa o mínima, pues entonces a lo mejor se siente más cómodo dando un poquito más de clase. Claro, no, eso enlaza con el tema de que... Pero lo que no podemos es tener esa percepción de que el que da 320 horas es porque no hace bien su trabajo en otro ámbito. Es que eso es... Es que claro, si medimos Pero claro, como medimos la docencia por horas y lo otro por sexenio... Por pues al sexenio, final... claro, es que a lo mejor no es que no estoy investigando. Te quiero decir Eso que el no tener un sexenio reconocido, y ya vimos lo que pasó, por lo Ya. menos en algunos departamentos, Sí. cuando se permitió a los contratados doctor-pedí, que a algunos se les denegó el sexenio cuando tú sabes perfectamente que esa persona está investigando. No es una persona que... Sí, yo esté me sin hacer imagino nada. eso a los que hemos pedido el primer sexenio, que tienen la posibilidad de poner los años que tal, pues los que fuimos cautos hace ya muchos años y pusimos el último año porque no teníamos prácticamente noticias de cómo se daban esos sexenios, pues me imagino que en estos casos a lo mejor la gente, los compañeros pues intentaban optimizar, apurar. Sí. Y bueno, en algunos casos, pero vamos, yo también conozco casos muy cercanos que yo sé que investigan, tienen una actividad investigadora y que fue una cuestión de estrategia para ver si podían pedir el sexenio con un poquito más de antelación para después poder pedir el segundo más. Claro, y con anterioridad. si tú eres un joven Pero investigador... claro, ese tipo de casos son los que digo que... Claro, si tú eres un joven investigador al que le conceden un proyecto del ministerio como iniciación al tal... Pues encima te ponen 320 horas. Y que quizás durante los 2 primeros años no publiques, porque Claro, estás no, es imposible, desarrollando la no puedes. investigación y vas a publicar después, pero estás liderando un proyecto y algunas veces puede que hasta Hay proyectos muchas formas. internacionales de la convocatoria europea y, oye, pues los 2 primeros años no vas a publicar, vas a publicar después, porque primero vas a desarrollar la investigación. Entonces, se te ha quedado ese boquete y de esos 2 años se supone que tú no investigas. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Entonces, un poco el criterio de que está dedicándose a la investigación, pues sea distinto. Lo que sí estoy convencido es que esta universidad, el profesorado universitario, debe cumplir su actividad con docencia y con investigación. No puede abandonar En eso estamos todo el mundo de acuerdo. ninguna de las facetas. Ninguna de las facetas. Insisto, no tenemos que tener todo el mismo perfil y ser mitad todos, sino que pueda haber un sesgo más, porque hay excelentes docentes y hay excelentes investigadores, pero desde luego si desacoplamos una cosa de la otra, o sea, la docencia y la investigación tienen que ir de la mano porque justamente repercuten una en la otra. Entonces, no se trata de tener excelentes investigadores que no den nada de docencia, porque entonces no repercute esa excelencia en la investigación en la docencia, y al revés. El docente tiene que, efectivamente, ir en la vanguardia del conocimiento, y eso se consigue con la investigación. Vamos a ir cerrando, si Sí. parece. Bueno, Pues yo creo que nosotros hemos planteado sí, todo. planteado las ideas y nada, agradecerte tu presencia, Ernesto, y nos gustaría que
que cundieran el ejemplo a otros precandidatos. De hecho, mañana tenemos también a Miguel Aguilera y esperemos que otros candidatos o precandidatos pues, también se animen y vengan a contar su experiencia. ¿Puedo haceros yo una pregunta a vosotros? Sí, claro. Hay un sector en este caso del PAS, que en fin, que su actividad es muy heterogénea también, como en muchos de los colectivos que representáis, y yo estoy convencido, y de hecho en otras universidades así es, de que debería o que encaja mejor en el PDI laboral. Entiendo que estaréis dispuestos a representarlos igual, ¿no? Lo tenemos, de hecho, nosotros lo llevábamos en el programa electoral y está entre las prioridades del comité. Vale. Quizá con toda esto, ¿vale? Son muchas cosas, es que pero nosotros nos consideramos PDI. Es una cosa que siempre, por esta cercanía que tengo en algunos de los casos, pues es algo que siempre me ha preocupado. Sí. De hecho, gran parte que tenían que estar considerados PDI y no PAS, porque realmente están haciendo labores de investigación. Nos referimos a los investigadores que están trabajando a cargo de proyectos y que están ahora mismo en el capítulo 6. De hecho, no tienen ayudas a la investigación tampoco, al no estar en el capítulo 1, no tienen derechos a ayudas sociales. O sea, están en una situación muy precaria, muy problemática. Entonces, me alegra que seamos sensibles a problemas similares. Sí, por supuesto. Y, hombre, no solo que estaríamos dispuestos a representarlos, sino que estaríamos encantados de poder representarlos. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti, Ernesto, buenos días. Y mucha suerte en tu aventura. Muchas gracias. Lo hacemos con mucho ánimo, y con mucha ilusión. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.